flexión lateral o como lateralización, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Recordemos que son los músculos los encargados de generar movimiento. Para que esto pueda suceder, el músculo tiene una característica, entre otras funciones, tiene la función de generar movimiento. Y para que eso suceda, una de sus características en estos músculos que se dedican a la locomoción y al movimiento en particular, es que son músculos esqueléticos, músculos estriados, quiere decir que tienen estrías y que estas estrías tienen la propiedad de contraerse. Para que un movimiento se pueda llevar a cabo, recordemos que un músculo finaliza en sus extremos en los tendones, que a partir de ellos es donde se va a insertar en alguna estructura del hueso, en general son estructuras rugosas, en algún accidente óseo, y que para que se pueda generar movimiento en una articulación, este músculo tiene que tener un origen o una inserción de origen en un hueso, pasar por encima de la articulación y finalizar su inserción en el otro extremo o en su inserción distal en el otro hueso que participa en la articulación. Si esto no es así, no podría llevarse a cabo el movimiento. Recordemos que la flexión es el movimiento que se hace disminuyendo el ángulo que se encuentra entre los dos huesos que participan de la articulación. Una extensión es aumentar ese ángulo o llevarlo hacia la posición anatómica, ¿sí? La inclinación sería cuando, o sea, estamos hablando en particular en la columna, que es una estructura impar, y en la línea media, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de la inclinación, si queremos decir en el brazo o en la articulación del hombro, hablamos de abducción o aducción, ¿no? Lo que pasa que, por definición, la abducción es alejar de la línea media una parte, o sea, uno de los huesos que participa de la articulación, y la aducción es acercar, ¿no? Aproximar a la línea media. En este caso, cuando hablamos de la columna que se encuentra en la línea media del cuerpo, no estamos haciendo una abducción ni una aducción, ¿no? Porque no tenemos línea con qué comparar. Entonces lo que hacemos es inclinar o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y finalmente, una rotación que se da alrededor de un eje longitudinal, obviamente puede ser externo o interno, o hacia la derecha o a la izquierda, en este caso cuando hablamos también de la columna, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede en estos movimientos que se producen a la columna? En principio, tener en cuenta que el movimiento que se pueda producir entre una vértebra y su vértebra contigua, o sea, o hacia superior o hacia inferior, tiene mucha menos amplitud que el movimiento que se da cuando participa mayor cantidad de vértebras o cuando participa toda la columna, por supuesto, los distintos segmentos de la columna. Y si ustedes recuerdan, vimos también en la clase anterior que la articulación que se da entre los cuerpos vertebrales es de tipo cartilaginosa, ¿no? Y dentro de ellas el género es de sínfisis, y se interpone entre ambos cuerpos vertebrales un disco intervertebral que es un fibrocartílago que tiene una periferia que es más rígida o sólida, y en el centro un núcleo pulposo, ¿sí? Cuando observamos acá, por ejemplo, en las imágenes que están acá coloreadas, vamos a encontrar que en el centro, con un verde más clarito, es el núcleo pulposo, y en la periferia está un poquito más oscuro, sería justamente, ¿no?, la parte del anillo fibroso. ¿Qué es lo que sucede? Según los movimientos que se dan en la columna, justamente por estos movimientos y por la disposición que tienen estos discos entre los cuerpos vertebrales, el núcleo pulposo, que es como más líquido, más viscoso, que se encuentra en el centro, se va a mover hacia el lado contrario de donde se ejerce la presión. Esto es, por ejemplo, en este primer punto, cuando estamos viendo la extensión de la columna, en este caso solamente de dos vértebras, lo que sucede en la extensión es que se juntan, por decir de alguna manera, a las apófisis espinosas, o sea, se genera presión en este sector de la columna vertebral, separando los cuerpos vertebrales en la región anterior, por lo tanto el disco va a quedar más alto en la región anterior que en la región posterior, y el núcleo pulposo se va a ir
hacia adelante, hacia anterior, ¿no? Es como, me hace acordar a estas pelotas que son como las pelotas antiestrés, donde se ejerce la presión, por ejemplo, en este caso, en la extensión sería en esta parte de acá, el núcleo pulposo, si yo aprieto una parte del disco, la parte fibrosa o sea, de la periferia no se mueve porque justamente es sólido, y esa parte pulposa, como más viscosa, se va hacia el lado contrario de donde se ejerce la presión, ¿no? Entonces, en este caso, la presión sería, por ejemplo, la extensión, que es lo que se da acá, y el núcleo pulposo se va hacia anterior, ¿sí? Que se va hacia acá. Sería como lo mismo, como para pensarlo de una manera un poco más gráfica. Obviamente lo contrario va a ser en la flexión, donde digamos, llegan casi a contactar los cuerpos vertebrales, o sea, en la parte anterior, que es donde se da la flexión, y se separan las apófisis espinosas, ¿no? Y lo mismo, en este caso, si la presión está más sobre el borde anterior, el núcleo pulposo se va hacia posterior. En una rotación no sucede mucho, ¿no? Porque estamos justamente rotando una vértebra por sobre la otra, lo vamos a ver a continuación, y el núcleo pulposo se mueve un poco de lado a lado, pero no mucho más. Y en la lateralización o en la inclinación, que es lo que yo les había dicho antes, si la inclinación se hace sobre un lado, donde es como que se tratan de juntar las apófisis transversas, el lado contralateral se separa y por consecuencia el núcleo pulposo va hacia ese lugar, ¿no? De esta manera, para esto sirve el fibrocartílago, justamente para ser un amortiguador de los movimientos que se dan en la columna vertebral. Como les decía anteriormente, en la rotación, como vemos en la figura, ¿no? Donde una vértebra, en este caso esta vértebra está pintada de negro, que es la vértebra superior, rota por sobre la que está por debajo de ella. A mayor cantidad de vértebras que producen la rotación, mayor va a ser la amplitud de ese movimiento, como les explicaba al principio. Para eso hay músculos que se dedican a la rotación, pero para que se produzca una rotación se tienen que contraer los músculos de un solo lado, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo yo dibujo dos músculos rotadores que luego los vamos a ver, el rotador largo y un rotador corto. O por supuesto hay del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? De este lado vendrían a estar los otros dos rotadores de ese mismo lado. Ahora, para que la columna pueda rotar, yo necesito que se contraigan los rotadores de un solo lado. Porque si se contraen de los dos lados, en general lo que hace la columna es tratar de extenderse, ¿sí? O de exagerar esa extensión, pero no rota. Para que yo pueda rotar hacia un lado, necesito solamente que se contraigan los músculos de un solo lado. ¿Se entiende? Perfecto. Luego tenemos la inclinación, como les decía antes, esta es la misma figura que vimos, ¿no? Si la inclinación se da hacia un lateral, se tratan de acercar las apófisis transversas y de estirarse las otras. ¿Me puedo inclinar infinitamente? No, hay un tope. ¿Cuál es el tope? Que si yo me inclino hacia este lado, uno de los topes va a ser el contacto de ambas apófisis transversas, que en general no suele suceder, y el otro límite que hay es que aparece un ligamento. Sabemos, o yo les conté al principio, que la función de los ligamentos, más allá de la propiocepción, es limitar la amplitud de movimiento que realiza esa articulación. Si este ligamento entre las apófisis transversas, que se llama intertransverso, no existiera, yo podría seguir inclinando, inclinando hasta que esto se separe del todo, ¿se entiende? Entonces, el ligamento lo que va a hacer es decir, bueno, vos te podés inclinar hacia el lado izquierdo hasta acá, ¿no? Hasta acá te podés. Más que esto yo no me puedo estirar. Si me estiro más, me rompo, ¿no? Entonces, este ligamento que está así como con esta figurita, así medio como en zigzag, cuando quede como una línea recta es el máximo de su extensión. Hasta ahí uno puede inclinarse. Lo mismo sucede con todos los movimientos, no solamente con la inclinación. En la flexión sucede lo mismo, en la extensión sucede lo mismo, en todos los movimientos sucede lo mismo. Bien, entonces como les decía, para que pueda haber una inclinación, necesitamos que se contraiga un músculo, por ejemplo este que es el intertransverso, un músculo para ir de un solo lado.
porque si se contraen los músculos intertransversos de ambos lados, no hay inclinación, sino que la columna tiende a enderezarse nada más. Entonces, para que haya una inclinación para un lado o para el otro, si quiero que se lateralice hacia la izquierda, por ejemplo, se tiene que contraer ese músculo, ¿no? De ese mismo lado. Y luego tenemos estos dos últimos movimientos, por un lado la flexión, por otro lado la extensión, que ya lo venimos viendo. En el caso de la flexión, tiene que haber, por supuesto, músculos que estén por delante, uniendo esos dos huesos. Después vamos a ver que no hay en toda la columna, en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Pero supongamos que estamos a un nivel donde sí los hay, el músculo tiene que ir de un cuerpo a un cuerpo, por ejemplo, y en la contracción, o sea, en el achicamiento de sus fibras, tiende como a juntar, entre comillas, a los cuerpos vertebrales y separar las apófisis espinosas. ¿Hasta dónde? Bueno, justamente como les explicaba antes, hasta donde este ligamento, en este caso, el supraespinoso y el interespinoso, estos ligamentos, se estiren hasta su máximo. ¿Sí? Luego de eso ya no hay flexión posible. Por el contrario, la extensión, necesitamos que los músculos estén posteriores, porque si se contraen estos músculos, por ejemplo, los interespinosos, se contraen, o sea, se achican la longitud de sus fibras, lo que va a suceder es que estas apófisis espinosas tienden a juntarse y los cuerpos en la cara anterior tiendan a separarse para que se produzca la extensión. Lo mismo hasta donde, bueno, acá va a haber un tope estructural, ¿no? Que tiene que ver con que se juntan las apófisis espinosas y ya no hay más lugar para extenderse, ¿no? Y esto justamente uno puede flexionarse mucho más que lo que puede generar en una extensión. Pero también tiene otro tope que es el ligamento que se muestra acá, que es el ligamento longitudinal anterior, ¿no? Que mira hasta un momento, hasta que se basta ya no puedo extender. Piensen como estas figuras de flexión y extensión como si fuese un broche de la mano, donde acá está el cuerpo, y esto sería como un núcleo pulposo, hacia el perito, donde dice 3. 1 sería como el lugar de la articulación, y 2 sería una apófisis espinosa y la otra es apófisis espinosa, ¿no? De la vértebra que está contigua. Entonces, si yo aprieto el broche para colgar la ropa, lo que sucede es que estoy haciendo una extensión, ¿no? Yo junto las apófisis espinosas y separo esta parte de acá, ¿no? Entonces, para pensar un poco cómo sería como el movimiento de unión y de separación de esas apófisis. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver los distintos grupos musculares que ponen en funcionamiento a la columna vertebral, ¿no? Que posibilita estos movimientos que vemos recién. En ese caso vamos a encontrar grupos musculares que se encuentran en el nivel posterior, lateral, algunos anteriores, los músculos que son a distancia y los músculos suboccipitales, ¿no? Que son bastante más. También lo pueden estudiar como los distintos planos, de superficial a profundo, se puede estudiar también. Yo los divido en estos grupos porque cada uno tiene en general una función específica y por otro lado, estos posteriores, los laterales, sobre todo, son músculos que son propios. Esto quiere decir que son músculos intrínsecos. Intrínsecos quiere decir que son de la región, son propios de la columna vertebral. A diferencia de aquellos que son a distancia o extrínsecos que migraron desde otro lugar, en general desde el miembro superior, hasta la columna. Y estos, aunque ambos pertenezcan a una misma capa embrionaria, que es el mesodermo, el origen, la zona donde se originaron es, y de hecho tienen diferentes identidades. Por eso los voy a poner como separados, entre propios y ajenos. Bien, ¿cuáles son los músculos propios? Dentro de los músculos propios superficiales, y aclaro esto porque ustedes son otros, ¿sí? Sino que dentro de los que son intrínsecos, el más superficial es el músculo erector de la columna. El músculo erector de la columna arranca su inserción en la parte más inferior, ¿sí? Y a medida que asciende y que sobrepasa las últimas vértebras lumbares, se comienza a dividir en 3 fascículos a cada lado.
¿sí? 3 fascículos hacia la derecha y 3 fascículos hacia la izquierda. Este músculo erector de la columna ya un poco nos dice su nombre cuál es la función, que es extensor, básicamente, ¿no? De poner en postura, digamos, a la columna vertebral, poner rígida, erecta, la extiende, ¿no? El origen de este músculo son las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, acá. También tiene inserción en la cresta sacra, sacra, y también se inserta un poco en el tercio más posterior de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es todo esto, en el tercio posterior también se inserta parte de este músculo erector. Ahora tiene un trayecto, como ustedes ven, vertical hacia el superior, es muy voluminoso en este plano lumbosacro, y a partir aproximadamente de L1, T12, a ese nivel, comienza a dividirse en sus 3 fascículos. Esos 3 fascículos, de lateral a medial, son el más lateral, que es el músculo iliocostal, el que está intermedio, longiísimo, y el más medial es el espinoso torácico. ¿Sí? Lo vemos entonces en esta figura un poco más amplia. El más lateral es el iliocostal, luego tenemos el longísimo y finalmente más medial el espinoso. Bien. ¿Cuáles son las inserciones de estos músculos que nombré recién? El iliocostal, o sea, todos parten del vector de la columna. Les decía al principio de esta imagen, de esta diapositiva, se insertan las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, en la cresta sacra y en el tercio posterior de la cresta ilíaca. Luego, este fascículo, que es el iliocostal, un poco nos habla también, ¿no?, de la inserción, finaliza a través de diferentes tendones, como ven acá que se hacen como digitaciones, como si fuesen dedos, ¿no? De ahí viene la palabra, digitación. Son como distintos tendones o distintas digitaciones para insertarse en las 6 últimas costillas y en las 6 primeras costillas, o sea, en todas las costillas, en el ángulo posterior, ¿sí? De todas las costillas, obviamente de ambos lados, y otro grupo tendinoso, que son 4, que se insertan en la cara posterior de las últimas apófisis transversas de las cervicales, ¿sí? A este nivel. Entonces, todo esto es el iliocostal. Hay 12 tendones que finalizan en la cara posterior de todas las costillas y luego 4 tendones que se van hacia las últimas vértebras cervicales, insertándose en la cara posterior de las apófisis transversas de cada una de ellas. Intermedio tenemos el longísimo, ¿sí?, que se dirige hacia las apófisis transversas de las vértebras torácicas y lumbares, ¿no? A este nivel lo vemos. Estas que se ven ahí son las apófisis transversas, que se ven ahí en blanco, ¿no? Y se inserta en ellas en las vértebras lumbares y en las vértebras torácicas. Y finalmente tenemos el espinoso, que también un poco nos dice su inserción distal, ¿sí?, que finaliza en las apófisis espinosas de las 7 primeras vértebras torácicas. ¿Bien? Luego tenemos los esplenios. Los esplenios es un músculo que en realidad son 2 músculos, uno que es el esplenio del cuello y otro que es el esplenio de la cabeza, como ustedes ven ahí, que por supuesto están más a nivel entre las primeras torácicas y lo que nosotros llamamos el cuello, la nuca, ¿no? Y en contacto con las cervicales. De hecho, el esplenio de la cabeza, que es el que vemos acá, se inserta en las apófisis espinosas de C7, T1, T2 y T3 y se dirige hacia la apófisis mastoides y la línea nucal, ¿no? La línea nucal ya la vamos a ver, pero está en el hueso occipital. Y el esplenio del cuello, que es el que vemos acá, se inserta en las apófisis espinosas de T3, T4, T5 y T6 y se dirige hacia las apófisis transversas, como vemos acá, de
C1, C2 y C3, ¿sí? O sea, en las primeras 3 vértebras cervicales, en las apófisis transversas de las primeras 3 vértebras cervicales. Continuando con los músculos intrínsecos o músculos propios, encontramos otro plano, que es un plano más profundo de los anteriores, ¿no? El erector de la columna con sus 3 fascículos y por debajo también de los esplenios, profundo de los esplenios. Entonces, dentro de estos músculos profundos vamos a encontrar un grupo que en general es como más lateral, porque se va a dedicar a la rotación e inclinación de la columna cuando se contraen de un solo lado. Cuando se contraen de ambos lados, vamos a encontrar que lo que hacen es poner erecta la columna, hacer una extensión. Así vamos a encontrar los transversos espinosos, los interespinosos y los intertransversos. ¿Bien? Los transversos espinosos dentro de este grupo, o sea que van de una apófisis transversa de una vértebra a la apófisis espinosa de otra, tenemos los semiespinosos, los multífidos y los rotadores. Dentro de ellos entonces empecemos con los semiespinosos. El semiespinoso lo tenemos desde una apófisis transversa hacia una apófisis espinosa. O sea que son convergentes y oblicuos. La dirección es oblicua y convergente porque va desde lateral hacia medial. ¿Bien? Y además se dividen en dos según el nivel en el que estamos. En este nivel encontramos el semiespinoso torácico y en este nivel encontramos el semiespinoso del cuello. El semiespinoso torácico parte de las apófisis transversas de las últimas 6 vértebras dorsales, o sea, de D6 a D12, hacia las apófisis espinosas de las últimas vértebras cervicales, o sea, de C6 y C7, y las primeras 4 vértebras dorsales. Y el semiespinoso del cuello va desde las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas hacia las apófisis espinosas de las primeras vértebras cervicales. Entonces son como si fueran, uno coloca las tejas en un techo, ¿no? Tiene una dirección como oblicua y va como uno por sobre el otro, desde una apófisis espinosa, perdón, de una apófisis transversa hacia una espinosa que esté hacia superior. ¿Bien? Luego tenemos los multífidos. ¿De dónde viene esa palabra rarísima? Multi, obviamente ya saben que viene de mucho. Y tífido viene de findere, que es de dividir. O sea, quiere decir que son como muchos músculos divididos, ¿no? A eso se refiere. En lugar de ser un solo músculo, son como muchos deditos, como muchos filamentos, muchos músculos finitos divididos. Y así tenemos los multífidos cortos y los multífidos largos. Obviamente del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Estamos hablando que estos son todos músculos pares, o sea, de un lado y del otro. Los multífidos cortos van de la base de la apófisis espinosa, de una apófisis espinosa, a la apófisis transversa de la tercera vértebra inferior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Partimos, por ejemplo, de ahí, de la base de la apófisis espinosa de esta vértebra, ¿no? Por ejemplo, no sé, de T12, hacia la apófisis transversa, o sea, sigue en sentido oblicuo hacia la apófisis transversa de la tercera vértebra inferior. Si estoy, por ejemplo, en la apófisis espinosa de L1, va a ir hasta la apófisis transversa de L4, ¿no? Tiene una dirección descendente y va desde la apófisis espinosa hacia la transversa de la tercera vértebra que está por debajo, o sea, hacia inferior. Ahora, el largo no cambia mucho, varía solamente en una sola vértebra, porque el largo va desde el vértice, ya no de la base, sino desde el vértice, ¿sí? De la apófisis espinosa de una vértebra hasta la apófisis transversa de la cuarta vértebra que está por debajo, o sea, inferior. O sea, si otra vez parto de la punta del vértice de la apófisis espinosa de L1, voy a ir hasta la apófisis transversa de L5, ¿sí? O sea, de la cuarta vértebra hacia inferior. Bien, sigamos. Vamos con los músculos rotadores. Los músculos rotadores
Bueno, justamente ya habíamos hablado un poco antes, ¿no? Que se dedican justamente a rotar cuando se contraen de un solo lado, ¿no? Cuando se contraen de los dos lados no rota, porque es la misma fuerza aplicada a ambos lados. No hay rotación, en ese caso no hay rotación posible. Bien. Son músculos pequeñitos, los vamos a encontrar ahí como más profundos. El rotador corto, hay un corto y uno largo también, como para seguir complicando. El rotador corto parte del borde inferior, de la parte más externa del borde inferior de la lámina. Acuérdense que la lámina es esa estructura como cuadrilátera que une la apófisis espinosa con la apófisis transversa a ambos lados. Bien. Entonces parte de la parte más externa del borde inferior de la lámina de una vértebra a la apófisis transversa de la primera vértebra que está por debajo, o sea, hacia inferior. ¿Bien? Y el largo, obviamente es lo mismo, pero un poquito más largo, y parte también del borde inferior de la lámina de una vértebra hacia la apófisis transversa de la segunda vértebra que esté por debajo, que esté inferior a esa de la cual partimos. ¿Bien? Luego tenemos los interespinosos. Los interespinosos están entre las apófisis espinosas. Los intertransversos, que se van a dedicar a la inclinación, ¿no? Cuando se contraen obviamente un solo lado, que se encuentran entre las apófisis transversas. Y además, como muestran acá en la figura, encontramos los músculos elevadores de las costillas, que no, digamos, no es que tienen algo de... Sí, bueno, colaboran un poco en la inclinación, pero en general la función, si el punto fijo está en la columna, la función justamente va a ser la de abrir la caja torácica, ¿no? De expandirla. Bien. Vamos a la siguiente. Aquí nos encontramos con los músculos a distancia. Los músculos a distancia, dijimos que eran los músculos extrínsecos que migran desde otro lugar, en general, la mayoría desde el miembro superior, y finalizan insertándose en la columna. Movilizan, por supuesto, un poco la columna, pero la función más específica no es esa, ¿no? O su función principal. Muchos de estos los vamos a estudiar cuando veamos miembro superior, sobre todo cuando veamos la biomecánica del hombro. Los dos más superficiales son el trapecio y el dorsal ancho. El trapecio, justamente, ustedes podrán observar en esta imagen, que es una vista posterior. De este lado encontramos los músculos más superficiales y al otro lado encontramos los músculos más profundos, ¿no? De hecho, acá no está ni el trapecio ni el dorsal ancho para que uno pueda visualizar cuáles son los músculos que se encuentran profundo a estos dos. Entonces, el trapecio, hay un trapecio derecho, un trapecio izquierdo, acá falta el de este lado, ¿no? Entonces, forman esa figura geométrica. El trapecio se inserta en la parte más superior, en la protuberancia occipital externa, que es esto que nos sobresale en el occipital, ya lo vamos a ver la clase que viene. Luego se inserta en las apófisis espinosas de las cervicales y de parte de las torácicas, en general todas las torácicas, como ustedes observan acá, todos estos puntitos que se separan de las apófisis espinosas, el trapecio se inserta en todas ellas. También tiene una inserción en la clavícula y en la espina de la escápula o el omóplato, ¿no? Que es esto de acá. Ahí tenemos sus inserciones. Obviamente, según cuál sea el punto fijo, va a haber algún movimiento específico de todas sus inserciones que tiene. Luego tenemos el dorsal ancho, que es este músculo acá, que también va hacia el miembro superior. El dorsal ancho se inserta en la región más medial, en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras dorsales. También se inserta en la cresta ilíaca y de ahí se va a dirigir hacia el húmero, ¿sí? Es un hueso del brazo. Por debajo del trapecio tenemos el romboides. Acá de hecho está seccionado para que podamos ver otro músculo más profundo, ¿sí? Pero encontramos el romboides, que es este de acá, que justamente tiene esa figura geométrica, ¿no? Un ángulo, otro ángulo y los ángulos laterales, ¿no? Forman un rombo, obviamente de cada lado. Entonces está seccionado para que podamos ver este músculo, que es uno de los serratos, que es más profundo.
El músculo romboides, hay un romboides mayor, que es este de acá, y un romboides menor, que es este que está más superior. Si ustedes llegan a ver si lo puedo... Bueno, no, a ver si lo puedo marcar. Bueno, ven que en esta parte de acá hay una rayita, ¿no? Esa rayita es justamente acá y acá porque divide el romboides menor y el romboides mayor, ¿sí? El romboides va desde las apófisis espinosas de las cervicales hasta la torácica, la primera torácica, y de ahí se dirige hacia el ángulo interno de la escápula. ¿Bien? Luego tenemos este que vemos acá, que también estaba escondido por el trapecio. Ese que encontramos ahí es el elevador de la escápula. Un nombre un poco lo dice, ¿no? Es ascender la escápula y va desde las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales, obviamente hasta la escápula. Luego encontramos los serratos, ¿sí? Acá hay el serrato, ambos son serratos posteriores, el serrato posterior inferior y el serrato posterior superior. Son músculos que participan bastante en lo que es los movimientos respiratorios, lo vamos a ver más adelante. Van desde las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y las primeras lumbares hacia las costillas, ¿sí? Y finalmente encontramos el cuadrado lumbar, que está ahí escondido, es de los más profundos. Luego también lo vamos a ver más adelante cuando veamos las paredes del abdomen, todavía falta bastante, pero bueno, lo podemos encontrar a esta altura, es el cuadrado lumbar, tiene forma obviamente de cuadrado, ¿sí? Que está bastante más profundo y que se inserta en la última costilla, en la cresta ilíaca y en las apófisis transversas de L5, ¿sí? O de las últimas lumbares. Todos estos músculos son a distancia, o sea, son extrínsecos, no son propios de la columna, pero la contracción de estos sí implican algún movimiento de la misma. Bien. Creo que me quedaba uno acá que no está escrito, que es este de acá, ¿sí? Que es el esplenio. El esplenio, tenemos creo que lo hemos nombrado, ¿no? El esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza. Y aprovechamos y lo ponemos acá. Bien, algo antes de continuar con el otro grupo muscular es hablar un poco de lo que es la fascia torácica, la fascia toracolumbar. Esta fascia es lo que nosotros encontramos todo acá en el dorso, bien superficial, que es todo esto blanquecino. Bien. Una fascia es un tejido conectivo que en general se dedica a envolver estructuras, ¿no? Y que, si bien tiene elasticidad, justamente por su función, tiene un límite esa elasticidad, ¿no? No se puede estirar infinito. Entonces, esta fascia toracolumbar, en este caso, envuelve a los músculos propios de la columna y en su parte más superficial es reforzada por los tendones de los músculos superficiales que les nombraba en la diapositiva anterior. La hoja superficial, que es la que vemos ahí pintada de blanco, se fija en las apófisis espinosas de todas las vértebras y en la cresta ilíaca. Y la hoja más profunda está fija a las apófisis transversas de las vértebras que pertenecen a la columna. Muchas veces la tensión que se genera, ¿sí?, por las contracturas de los diferentes músculos, la tensión que se genera en la fascia toracolumbar es la responsable del dolor lumbar crónico, ¿no? Como este dolor de cintura que se tiene siempre. Esto es porque está como exigida un poco la postura, entonces la tensión que se genera en la fascia toracolumbar, que tiene un límite, ¿no?, digamos, se pone en tensión y es lo que genera el dolor muchas veces, ¿no?, ese dolor crónico. Como último grupo muscular tenemos a los músculos suboccipitales. Hay un asterisco en el anterior y lateral porque no pertenecen como a los músculos de la nuca, sino que justamente están por delante, ¿sí?, de la columna vertebral. Igual se los voy a mostrar. Pero tenemos el recto anterior, recto lateral, que lo vemos en la próxima diapositiva, el recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Bien, son... bueno, todavía no vieron en ojo, pero cuando lo veamos
vamos a ver que también tienen los mismos músculos, el ojo moviliza de la misma manera, tiene 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos, tiene como un poco de lógica, ¿no? De cuando uno siente que viene algo por algún costado, mira y gira la cabeza, ¿no? Como que tiene una relación ahí. Bien, sin irnos entonces por las ramas, vamos a encontrar los músculos que les nombré recién. Hay 2 músculos rectos, el músculo recto, ambos son posteriores, ¿no? Porque estamos acá desde una vista posterior, esto hacia superior encontramos el hueso occipital, hacia inferior encontramos las vértebras cervicales, acá se ve parte de la mandíbula a ambos lados, ¿sí? Es una vista posterior, no es un corte, porque estamos observando a los huesos enteros, ¿no? Se seccionó uno de los rectos justamente para poder ver como las inserciones a nivel de la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical. Bien. El recto posterior mayor, sí, lo que hace es hablan como de una flexión dorsal, ¿no? Que es llevar, o sea, justamente es como llevar la cabeza hacia atrás, a eso se habla. Como en esa articulación el occipital tiende a acercarse a la columna, hablamos de una flexión dorsal y no de una extensión, ¿no? Porque se están acercando esos huesos que participan en la articulación. Por eso se les llama flexión dorsal. Bien. Entonces, el oblicuo posterior menor, que vemos ahí, va de la tuberosidad posterior de la cervical número 1, o sea, del atlas, ¿no? O sea, recuerden que el atlas, al no tener cuerpo vertebral, tiene 2 arcos, un arco anterior y un arco posterior. En cada arco hay un tubérculo, ¿sí? Como una parte redondeada, sin llegar a tener una apófisis espinosa, ¿sí? Entonces, en ese tubérculo posterior del atlas, o sea, de ese 1, se dirige hacia la línea nucal inferior del occipital. ¿Bien? Este que tenemos acá es el recto posterior mayor, que va desde la apófisis espinosa, ahora sí, de la segunda vértebra cervical, que es el axis, hacia lo mismo, la línea nucal inferior del hueso occipital. Entonces, el músculo recto posterior menor, músculo recto posterior mayor. Y luego tenemos los oblicuos, un oblicuo acá y un oblicuo acá, ¿sí? Vamos a encontrar que el músculo oblicuo superior, muchas veces también denominado músculo oblicuo menor, ¿sí? por ser más pequeño, en general todo lo que siempre es superior es menor. Eso como una regla para todos los músculos que tengan ese nombre. Entonces el músculo oblicuo superior también se dedica a hacer una flexión dorsal y a una rotación contralateral y parte desde el occipital hacia la apófisis transversa de la cervical número 1, o sea, del atlas. ¿Bien? Y el oblicuo inferior, u oblicuo mayor, también rota, ¿no? Cuando se contraen de un solo lado, rota hacia ese lado y parte de la apófisis espinosa del axis o de la vértebra cervical número 2 hacia la apófisis transversa de la primera vértebra cervical o atlas. ¿Bien? Ahora lo que tenemos aquí es, vemos hacia el fondo de la imagen el occipital, los huesos parietales, ¿sí? Y vemos acá la cara anterior de los cuerpos vertebrales, o sea que es una vista anterior. Y en este caso no estoy observando el resto de los huesos de la cara, del cráneo, por lo tanto es un corte frontalocoronal y una vista anterior. ¿Por qué? Porque veo los cuerpos vertebrales. ¿Bien? Y esto es justamente para mostrarles que tenemos el músculo recto anterior, que está acá, este pequeño de aquí, el músculo recto anterior y el músculo lateral, ¿sí? Que son los otros 2 músculos que están por debajo del occipital, pero que se ven desde una vista anterior o incluso de una vista lateral. El recto lateral y el recto anterior, que en general, unido a estos músculos largos de la cabeza y el cuello, forman los que son prevertebrales, ¿no? Que están por delante de las vértebras. Ahora, estos músculos se van a encargar de la flexión,
¿no? Sobre todo el músculo recto anterior, se encarga de la flexión de la cabeza, o sea, como decir que sí. Y de la flexión de la columna, ustedes vieron que hasta ahora no nombré nada, ¿no? Porque hablamos de los grupos posteriores que se encargan sobre todo de la extensión de la columna, de los laterales que se encargan de inclinación y de rotación cuando se contraen de un solo lado, pero no de la flexión de la columna. Bueno, la flexión a nivel cervical se van a encargar estos músculos, ¿sí? Y los que son prevertebrales. Pero a nivel de la flexión general de la columna, los encargados de realizarla son los músculos del abdomen, ¿no? Que vamos a ver bastante más adelante. Pero son los músculos de la región anterior del abdomen. Esos se van a encargar de la flexión de la columna. Por eso no los nombré en este caso, porque no pertenecen acá. Bien, el músculo recto anterior, que se encarga, como les decía, de la flexión, va desde la apófisis basilar del occipital, que es esta parte de acá, está por delante del agujero magno del agujero occipital, ya lo vamos a ver mejor, hasta la apófisis transversa de la vértebra cervical número 3 a 6. ¿Bien? Y el recto lateral, que es este otro que obviamente lo vemos hacia más lateral, se encarga sobre todo de la inclinación lateral de la cabeza y va desde la apófisis yugular del occipital a esta altura, ya después la vamos a ver mejor, hacia la tuberosidad anterior del atlas. ¿Sí? Bien, va a ir hacia ahí. Entonces, una vez que vimos esto, bien, para ir finalizando vamos a hablar de una topografía. Cuando hablamos de una topografía hablamos de una zona que nos permite delimitar una estructura específica. Entonces, cuando hablamos de una topografía, vamos a decir que es una región que tiene cierta forma, en general es una forma geométrica, que tiene límites que circunscriben alguna estructura que es el contenido de esa zona. En este caso, el triángulo suboccipital o triángulo de Tilox, como se lo nombraba antes, ya no se usan los apellidos de la gente que lo descubrió, en la anatomía general y universal, entonces no vamos a hablar solamente de triángulo suboccipital, va a estar delimitado por 3 músculos y es el que vemos acá, ¿sí? Entonces, un primer músculo va a ser este, que es el recto posterior mayor, que lo vemos hacia más medial y superior. Luego encontramos el otro lado de este triángulo, que va a ser el oblicuo inferior, y la base de este triángulo va a ser hacia lateral y es el oblicuo superior. De esta manera queda delimitado un triángulo con base hacia lateral y el vértice hacia medial, dado entonces por los dos oblicuos y por el recto posterior mayor. ¿Cuál va a ser el contenido de este triángulo? Bueno, se va a ver pasar a la arteria vertebral y va a atravesarlo el nervio suboccipital. Y para contarles un poco de esto y aprovechamos a hacer una aclaración, repasemos que una arteria es un vaso que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto de las estructuras. No hablamos que la arteria es un vaso que lleva sangre oxigenada, porque no todas las arterias lo hacen, por ejemplo la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada, ¿sí? Entonces, la definición de una arteria es un vaso que transporta sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, parte como si fuera el tronco de un árbol que se va ramificando cada vez más en ramas más pequeñas, ¿no? Entonces, este tronco, esta arteria principal, tiene un recorrido, de ella se desprenden lo que llamamos ramas colaterales, hasta que llega al final del recorrido y da su última rama, que sería la rama terminal, o que por llegar a una zona delimitada cambia de nombre, ¿sí? Cada vez se hacen más pequeñas hasta formar los capilares, que son los que ya están distribuyendo dentro del tejido el oxígeno, ¿sí? En este caso, en la mayoría de las veces. Una vena, entonces por el contrario, es un vaso que lo que hace es llevar la sangre hacia el corazón, ¿no? Recoge la sangre del cuerpo y la vuelve hacia el corazón. No todas las venas llevan sangre desoxigenada. Por ejemplo, las venas pulmonares llevan sangre oxigenada hacia el corazón. ¿Bien?
Otra de las diferencias entre una arteria y una vena es que la arteria tiene una pared muscular bastante más importante que una vena, ¿no? Justamente, por ejemplo, nosotros podemos tomar el pulso en las arterias, que es el paso de la sangre chocando contra sus paredes, ¿bien? Y que tiene cierta contracción que permite el recorrido de la sangre. A diferencia de las venas, que tiene una pared muscular casi inexistente, ¿sí? De hecho, cuando nosotros estamos en un preparado cadavérico y tenemos que, a través de la palpación, definir qué es una arteria y qué es una vena, más allá de la posible diferencia de color, cuando uno lo agarra con la pinza, la arteria uno la aprieta y vuelve a su estructura original porque es elástica y por esta pared muscular. En cambio, cuando uno aprieta y cierra, digamos, la luz de una vena, colapsa, ¿no? Queda así, como apretadita. Y esto es por la falta que tiene de esa parte muscular. Y obviamente las dos tienen una luz, o sea, tienen una cavidad, ¿no? En el centro. Por otro lado, un nervio es una estructura que conduce información y que esta información puede ser motora, o sea, lleva el movimiento, sensitiva, trae las sensaciones, claramente, y autónoma, que quiere decir es un tipo de información de la cual nosotros no tenemos voluntad de llevar a cabo. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón es una información autónoma, ¿sí? Nosotros no definimos voluntariamente a cuánto tiene que latir nuestro corazón. ¿Bien? A diferencia de las otras dos estructuras, cuando nosotros estamos en un preparado y agarramos un nervio con la pinza, no podemos colapsar nada ni apretar porque es macizo, no tiene ninguna cavidad, sino que está lleno de fibras nerviosas. ¿Bien? Entonces, volviendo a eso, dijimos que el triángulo suboccipital tiene como contenido, uno de los contenidos sea la arteria vertebral. ¿Bien? La arteria vertebral es esto que vemos acá pintado de rojo. La arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia que ingresa por el foramen transverso a ambos lados, ¿no? Es una arteria par, de un lado derecho y un lado izquierdo, ingresa a la columna a través de los agujeros o forámenes transversos de la sexta vértebra cervical, asciende por todos estos forámenes hasta atravesar el foramen transverso del atlas o de la primera vértebra cervical, hace como un recorrido hacia interno, hacia medial, mejor dicho, y asciende, ingresa al cráneo a través del foramen magno, ¿bien? O del foramen occipital. En ese recorrido, esta arteria vertebral va a dar pequeñas ramas para la irrigación, o sea, una arteria irriga, ¿sí? Para la irrigación de las estructuras de esa zona. Cuando estemos hablando de la zona torácica, las arterias intercostales van a dar ramas, ¿sí? Para esa zona, o sea, va a dar la irrigación de esa zona. Las arterias lumbares van a dar la irrigación a la zona lumbar de la columna y así sucesivamente. ¿Bien? Y como el otro contenido que tenía era el nervio suboccipital. El nervio suboccipital es un nombre que se le adjudicó, pero es la rama posterior del primer nervio cervical, del primer nervio raquídeo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, aprovecho entonces esto para que podamos ver un poco la formación de los nervios raquídeos, ¿sí? O nervios espinales. Si miramos en esta imagen, es un corte horizontal a nivel de la vértebra, ¿sí? De una de las vértebras. Hacia anterior encontramos el cuerpo vertebral, hacia posterior encontramos la apófisis espinosa, hacia los lados encontramos las apófisis transversas, ¿sí? Esto que está acá, esto es la piel y esto es la musculatura del dorso, un poco de lo que vimos anteriormente. Y lo que quiero que observemos acá es la formación, ¿sí? del nervio espinal. Un nervio espinal se origina a través de la médula espinal, que está alojada en el conducto vertebral, ¿no? Tienen distintos tipos de información y ustedes van a ver que de la médula espinal parte una rama anterior y una rama posterior. Y a simple vista ya podemos observar que la rama posterior tiene como un globito, ¿no? Adherido.
Bueno, eso es un ganglio. La raíz anterior tiene información motora. Esta es la formación de un nervio espinal, ¿no? Tiene una raíz anterior que nace de la médula, que tiene información motora, y una raíz posterior que tiene un ganglio dorsado, que se llama ganglio anexo a la raíz dorsal, justamente es un ganglio anexado a la raíz dorsal o la raíz posterior. La raíz posterior tiene información sensitiva, ¿sí? Estas dos raíces, la raíz anterior y la raíz posterior, se unen para formar el nervio espinal. El nervio espinal sale por el foramen intervertebral a cada lado y una vez que sale por ese foramen se divide en dos ramas. Estas ramas ahora tienen información mixta, tienen tanto información sensitiva como información motora, ¿sí? Una rama anterior que es gruesa y porque tiene que hacer más recorrido, ¿sí? Va hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia el tórax, abdomen, miembros inferiores, ¿sí? Y en general forma plexos, que es la unión de distintas ramas, se unen para formar un plexo, a diferencia, digamos, en todos los lugares, menos a nivel torácico. Y una rama posterior que es mucho más pequeña porque solo se dedica a la inervación, que es lo que hacen los nervios, inervan a la inervación de las estructuras del dorso. Bien, o sea que es mucho menos su recorrido y por eso es más finito. Entonces, ¿cómo está formado un nervio raquídeo? Está formado por dos raíces, una raíz anterior con información motora y una raíz posterior con información sensitiva que se unen, forman un nervio espinal y el nervio espinal una vez que nace y que sale de la columna a través de los forámenes intervertebrales se divide en una rama anterior mixta, que es más gruesa, y una rama posterior que también es mixta y es mucho más pequeña, ¿sí? Bueno, el nervio suboccipital es la rama posterior del primer nervio espinal, ¿sí? Que se le llama así, pero es lo mismo. Bien. Ahora, a su vez, y vamos a ver más adelante, los nervios también tienen conexión con el sistema autónomo, en este caso con la cadena simpática, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Bien. ¿Qué sucede entonces? Acá tenemos un corte frontal, ¿sí? A nivel del cráneo, donde se retiró parte de las vértebras, justamente las apófisis espinosas y las láminas, para que podamos observar cómo la médula espinal recorre el conducto vertebral. Como les había adelantado, la médula espinal no ocupa todo el conducto vertebral, sino que llega hasta aproximadamente la segunda vértebra lumbar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? De cada parte de la médula nacen a ambos lados los nervios espinales, como les explicaba recién. Pero que termine la médula acá no quiere decir que después no haya nervios espinales para el sacro y para el coxis, sino que nacen todos a este nivel de la médula, ¿sí? Y cada uno va a ir a buscar el foramen que le corresponde. A este manojo de nervios, que entre ellos encontramos los nervios espinales a nivel L3, del L4, del L5, de los 5 sacros y del 1 coxigio, cada uno va a ir a buscar su foramen para poder salir del conducto vertebral, de la columna, y a este manojo se lo llama cola de caballo, ¿sí? Se asemeja a una cola de caballo donde cada pelito es un nervio espinal. Si hacemos un poco de zoom, vamos a ver que acá no encontramos, en los últimos segmentos lumbares, sacro, coxigio, no encontramos médula, pero sí los nervios espinales, ¿sí? Por debajo del L5, por el agujero de L4, a nivel de L3, de cada uno de los sacros y a nivel coxigio. Por lo tanto, vamos a tener 8 nervios espinales cervicales, porque en el atlas hay uno que nace, digamos, por encima y otro por debajo, ¿sí? Por eso hay 7 vértebras cervicales, pero 8 nervios espinales cervicales. Luego encontramos 12 torácicos, a ambos lados, por supuesto, 5 lumbares, 5 de un lado, 5 del otro, 5 sacros y 1 coxigio, ¿sí? Entonces, esto que se llama cola de caballo no es nada más y nada menos que los nervios espinales que van a ir, a pesar de que no hay médula, van a ir saliendo cada uno por el foramen que le corresponde. Bien, hemos terminado entonces con esta clase del dorso, con otro poquito más de información.
Así que ahora luego de ver si esto está viendo en el celular, pónganse derechos y a seguir estudiando. Un beso grande, nos vemos en la próxima.